Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero fue una de esas películas que maravilló a toda una generación. Pero después de ese exitazo, las demás cintas de la saga no pudieron replicar lo que había logrado la primera entrega, así haciendo que la prometedora saga de películas se cancelara. Esto tanto por temas de narrativa como por temas de producción. En este video tomaremos en cuenta la historia de los libros y vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas y en su detrás de cámaras que poco a poco le llevó a la ruina. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de las Crónicas de Narnia. Este video fue sugerido por Jason y por Snather John de 2C, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. El cambio de estudio. La principal razón de la caída de esta saga fue el paso de la producción de Disney a Fox. Después del no éxito de la segunda cinta, no fracasó porque no lo fue, pero tampoco fue un éxito, en Disney no estaban seguros si hacer una tercera entrega y terminó cediendo los derechos a Fox. Esto vino con una reducción importante del presupuesto que se notó en la película. El nivel de calidad bajó. Eso sumado a que la tercera entrega no tenía la historia más interesante de la saga, esto terminó por enterrar la franquicia. Pero igual la caída de esta saga no solo se resume al cambio de estudio. Hubieron más factores que colaboraron con este hundimiento y de los cuales hablaremos a continuación. 2. El estreno de las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. El estreno de esta cinta demoró mucho. Fueron 3 años de diferencia entre la primera y la segunda entrega. La primera fue en 2005 y este filme se estrenó en el 2008. Por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos se estrenó en años consecutivos, 2001, 2002 y 2003. Otro ejemplo, entre 2001 y 2005 hubo 4 películas de Harry Potter. Disney se demoró mucho en sacar la secuela de la primera entrega y eso contribuyó al desinterés de los seguidores casuales por la franquicia. Además que mira la suerte que tiene esta saga, que justo se estrenó el mismo mes que la primera cinta de Iron Man y la cuarta entrega de Indiana Jones. Encima, el mes siguiente llegó el filme de la Increíble Hulk, una competencia bien complicada y de la cual la cinta no salió bien parada. 3. Que cada cinta se siente independiente. Cada una de las cintas es autoconclusiva. Inician y terminan sin dar una mínima pista de qué puede pasar en la secuela. No hay un gancho que haga que la audiencia esté como loca por ver la siguiente entrega, cosa que muchas sagas hacen con sus películas. No te digo que cambies toda la historia, solo darnos un vistazo del futuro de esta saga que estás construyendo. Esto contribuyó a que el público en general no sepa qué esperar de la siguiente entrega. Y hablo del espectador casual, no del fan de los libros. La saga no generaba esa necesidad de saber más de la historia y de sus personajes, y eso contribuyó en su declive. 4. El cambio de dirección. Una de las consecuencias del cambio de estudio fue obviamente el cambio de dirección. Pasamos de una propuesta dinámica y rítmica de Andrew Adamson a una más contemplativa y dramática de Michael Apted. Esto también en correlación con la historia que le tocó a cada uno. Justamente una historia como El Viajero del Alba necesitaba una adaptación más dinámica para no quedar cinematográficamente en desventaja a sus dos predecesoras, pero se terminó optando por un estilo más convencional y monótono. 5. No haber adaptado El sobrino del mago. Una de las cosas más difíciles de entender es que no se haya hecho una cinta del sobrino del mago. Este es el 6º libro que se publicó, pero es el primero dentro de la cronología de la saga. Una historia muy interesante que sigue a Diggory, el profesor dueño de la casa donde se quedan los hermanos Pevensie en la primera película. El libro explica el origen de la Bruja Blanca, la creación de Narnia y cómo se llegó a crear el armario de la primera película.
película. Creo que si se hubiese hecho esta cinta luego de la historia del príncipe Caspian, la saga pudo haber tenido un aire fresco y quizás pudo haber tomado otro rumbo. 6. Susan de interés amoroso de Caspian. Esto fue algo totalmente inventado para la película. En los libros no sucede, y si bien hay cambios que yo apoyo que se hicieron para la cinta, en este en particular sí considero que fue un error. Susan es reducida a una damisela en apuros con esta trama. Uno de los personajes más poderosos de toda Narnia pasa a tener que ser rescatada por un príncipe para que haya una trama de amor que le guste al público joven. Esta relación me pareció algo forzada y no tiene mucho desarrollo, además de que hubo varios fans que tampoco les gustó este cambio. Esto no es que haya arruinado al personaje de Susan, pero para mí sí fue innecesario. 7. El rol del personaje de Edmund en la segunda y tercera película. Edmund fue crucial en el relato de la primera entrega. Fue el Judas que traicionó a sus hermanos y que luego se redimió. Un personajazo, pero en la segunda entrega fue el que menos relevancia tuvo de los 4 hermanos. Un espejismo de lo que fue, y un poco más de lo mismo pasó en la tercera entrega, estando a la sombra de Caspian, de Lucy e incluso te diría que de Justa. Lo que sucede es que el personaje ya tuvo su evolución en la primera película y no se volvió a ahondar en algún conflicto que resalte algún defecto suyo al que él tenga que sobreponerse, así dejándolo como un personaje plano. 8. Usar a Aslan como conveniencia para la trama. Todos sabemos que el personaje de Aslan es como una representación de Jesucristo en este relato. Es todopoderoso, es a quien todos le rinden tributo y solo sus creyentes son dignos de verlo. El problema es que en términos narrativos, el personaje de Aslan funciona como un deus ex machina. Cuando aparece, tiene algún gran poder que ayuda a nuestros protagonistas a vencer a sus enemigos, y es un recurso que se usa en las 3 películas. En la primera entrega al menos tiene un desarrollo, pero en las últimas 2 solo aparece exclusivamente para eso, lo cual hace que la resolución de la trama termine siendo predecible. 9. Nunca se pudo encontrar el tono. El tono de una película es en gran parte lo que define la identidad de la cinta. El tono fantasioso de la 1 creo que era el perfecto para contar esta saga. Era épico, lo suficiente para tomarnos en serio el conflicto, pero no tanto como para poder aceptar todo lo fantasioso del filme. Sin embargo, la siguiente entrega se vuelve mucho más oscura, casi siendo un conflicto bélico el que se narra. Una cinta mucho más pesada, oscura y madura. Esto parece que no le gustó mucho a los fans, y por ello para el tercer filme decidieron intentar volver al primer tono, uno fantasioso y más aventurero, pero también intentaron ser de un corte más cómico, enfocándose sobre todo en el personaje de Justa. Sin dudas, el no encontrar el tono fue un gran problema para esta saga. 10. El viajero del alba tal vez es el libro más difícil de adaptar. La elección del viajero del alba creo que no fue un acierto del todo, aunque entiendo por qué lo hicieron. El viajero del alba narra un viaje de autodescubrimiento de Caspian donde busca a los antiguos aliados de su padre. En este se ven envueltos Edmund, Lucy y Justa. En el libro no hay tanta acción como en la cinta, todo es mucho más contemplativo y tampoco hay un villano como tal. Era una historia muy difícil de adaptar si uno quería ser lo más fiel posible al libro. Pero entonces, ¿por qué hicieron esta película? Lo que sucede es que no se podían saltar esta cinta, porque cronológicamente luego sigue adaptar el libro La Silla de Plata, uno de los favoritos de los fans, y Justas es protagonista de esa historia. Y claro, no se podía obviar su evolución en El Viajero del Alba. El problema es que su evolución en esta película queda un poco en segundo plano. No digo que se haya hecho mal, solo que no tiene el peso que uno esperaría de un futuro protagonista. Entonces entiendo la decisión de hacer la película del Viajero del Alba, pero en el momento en el que estaba la franquicia puede que no haya sido la mejor idea. Antes de continuar, les quería comentar que estoy pensando en empezar una nueva sección de videos sobre las mejores sagas del cine, que de hecho sí triunfaron de inicio a fin, algo similar a este formato de 20 errores, pero en este caso hablaríamos de cosas positivas. Estaba pensando que el título podría ser algo así como 20 razones para amar la saga del Padrino, por ejemplo, o la del Señor de los Anillos, donde ahondaríamos en la historia y analizaríamos qué llevó a esa saga a ser tan épica. Esta serie sería como el gemelo malvado de esta de errores, o bueno, esta sería la serie malvada porque aquí hablamos de errores y ahí hablaríamos de acierto. Pero en cualquier caso, déjame
Déjame en los comentarios si te interesaría una idea así para futuros videos y de qué sagas o películas te gustaría. Ahora sí, seguimos. 11. La falta de momentos épicos o potentes en la tercera entrega. La primera película de las Crónicas de Narnia tiene momentazos. El más destacado es la previa a la batalla final. Esa escena es oro puro, de mis favoritas de todos los tiempos. Por Dios, qué hermosura de secuencia. La segunda tuvo algunos momentos interesantes. Destaco cuando huyen del castillo de Miraz y algunos quedan atrapados, condenándolos a su muerte. Un momento muy emotivo y trágico. Pero la tercera entrega, en este aspecto, es la nada absoluta. Y entiendo que es porque la historia del libro como tal no tiene un pico tan alto de intensidad. Pero creo que una adaptación puede usar los recursos cinematográficos para crear ese tipo de momentos. Por ejemplo, el ataque al castillo de Miraz que mencioné y que tiene esa escena tan potente emocionalmente no está en el relato original. Es cuestión de ingeniárselas para aportar algo dentro del medio cinematográfico para que algún momento de la historia te logre transmitir algo. Esto también se complementa con el siguiente punto que voy a explicar a continuación. 12. El cambio de la banda sonora para la tercera película. La banda sonora compuesta por Harry Gregson Williams es una de las más épicas del género de fantasía. Continuó su buen trabajo en la segunda entrega, pero con el cambio de Disney a Fox, la banda sonora pasó a manos de David Arnold, que es un grandísimo compositor, que quede claro. Es responsable de la banda sonora de la serie de Sherlock, un crack. Pero en la tercera entrega de Narnia considero que su trabajo no fue el más memorable. Hubo algunas melodías sutiles que estuvieron bien, pero era muy difícil igualar lo hecho por Gregson Williams en las dos primeras películas. Y al ser una saga que basa sus momentos más potentes en su musicalización, considero que este punto sí terminó sopesando en el devenir de esta tercera entrega. 13. Las espadas de la tercera película. En la cinta de las Crónicas de Narnia, El viajero del alba, se menciona que los protagonistas deben encontrar 7 espadas que fueron dejadas por Aslan y que el padre de Caspian se las entregó a sus hombres más leales. Eso no tiene sentido porque el mismo Caspian dijo que su padre nunca le habló de la historia de Narnia. Además, Aslan desapareció por muchos años y encima el padre de Caspian era un telmarino, muy alejado de la historia antigua de Narnia. Esto de las espadas fue un agregado de la película para introducir a estos objetos como MacGuffin, mejor entendido como un objeto o reliquia que el protagonista debe encontrar para completar su aventura y que normalmente sirve como excusa para que el protagonista evolucione como consecuencia del viaje que realizó buscando dicho objeto. No es una mala idea poner a las espadas en esta cinta, pero lo grave es que se les olvidó la coherencia interna de la saga, haciendo que no tenga sentido que el padre de Caspian sea quien dejó esas espadas. Una prueba más de que el cambio de Disney por Fox afectó no solo en temas de producción, sino también en lo narrativo. 14. La rivalidad entre Peter y Caspian. Este es un punto en el que yo no creo que sea un error como tal, pero muchos fans de la saga sí. En los libros, Peter y Caspian no tienen ningún momento tenso o algo parecido. Es más, Peter admira el liderazgo de Caspian. Para las cintas lo cambiaron. A mí me pareció buena idea porque te muestra la evolución de Peter de un tipo arrogante a alguien más humilde, un verdadero rey. Pero a algunos fans de la saga no les gustó esto. Recordemos que la primera cinta fue muy fiel al libro, y ya cuando empezaron a agregar estos cambios que sí repercuten en la historia directamente, para muchos fue un desencanto y también ayudó a que algunos fans de la saga de libros ya no quisieran saber nada de estas adaptaciones. 15. Haberse centrado mucho en la familia Pevensie. La historia de Narnia no solo abarca la historia de los 4 hermanos, sino que es mucho más grande. Hay otros personajes, criaturas y demás. Y al llegar la tercera entrega, ya incluso no teníamos a 2 de los 4 hermanos, con los que habíamos vivido las mejores aventuras de Narnia. Entonces, ya cuando incluso te dicen que los 2 hermanos que quedan ya no van a aparecer, ¿de verdad la gente va a ir a ver una película de Narnia sin ellos? Como una trilogía funcionó relativamente bien. Cierto que fue de mejor a peor, pero dentro de todo cierra la historia de los Pevensie, más o menos porque también aparecen en el último libro. Era muy difícil que el fan casual de las cintas viera una entrega con una historia nueva y con nuevos protagonistas porque no iba a ser lo mismo. Y si la saga sobrevivía a otra película, era muy probable que esa también hubiese sido la última. 16. El personaje de Justa. Aquí, más
más que un error, quiero hacer una reflexión con ustedes, porque la interpretación de Will Poulter como Eustace, muchos dicen que es clavada al libro. Eso es algo bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? En el momento en el que estaba la saga de capa caída y muy al borde de la cancelación, hacer que el futuro protagonista de la siguiente cinta, La Silla de Plata, fuera en gran parte del filme del Viajero del Alba un alivio cómico, como que no convence tanto a la gente de ir a ver la siguiente entrega. Tal vez sí pudo haber funcionado. Poulter es un gran actor y lo hizo muy bien, pero en el contexto específico en el que estaba la saga en ese momento, no sé si era el personaje adecuado para continuar con la saga. No tenía el mismo peso que tuvieron los hermanos en su momento, pero los planes de la productora era hacer La Silla de Plata, cosa que no terminó llegando. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esto tuvo que ver? ¿O creen que la futura cinta hubiera funcionado de igual manera a nivel de taquilla? 17. La falta de un villano central a lo largo de la cinta. Esto es algo que viene de los libros, pero que yo personalmente siento que en el cine no funciona. En la primera entrega tuvimos a la mejor villana de la saga, Hadis, la Bruja Blanca, con una Tilda Swinton espectacular. Luego tuvimos a Lord Mirav, que es un villano, bueno, digamos que aceptable, aunque ni siquiera llega a la parte final. Y la última entrega directamente no tiene un villano como tal. El antagonista es ese humito verde que desaparece gente, como que no sé por qué lo hace, pero bueno, aquí intentaron mantener a la Bruja Blanca en las tres cintas, debido justamente a la conexión que tenía con los hermanos Pevensey, especialmente con Edmund, pero no podían ir más allá porque el material de origen no la mostraba así, y esto también creo que afectó en el devenir de la saga. Tener un personaje tan bueno y no usarlo más, al menos en el cine, es algo que te termina condenando. Encima, si uno de tus villanos es un humito verde, vamos, no me No digo que vuelva en la segunda, pero en la tercera podría volver tranquilamente. Incluso en La Silla de Plata hay un personaje que es la Dama Verde, que es muy similar a la versión de la Bruja Blanca de Tilda Swinton. Ahí tal vez pudieron haber intentado algo, pero aquí claro viene un gran dilema. ¿Qué haces? O le das a la gente lo que quiere, que muchos demandaron la vuelta de la Bruja Blanca, o le eres fiel a los libros. La productora decidió lo segundo, y para mí en este aspecto en particular considero que fue un error. Pero tú, ¿qué opinas? 18. No haber hecho ninguna mención a Tash. Este punto tiene algo que ver con el anterior, y es una manera de haber tenido un mismo antagonista presente a lo largo de las películas. Tash es la antítesis de Aslan en los libros de Narnia, una deidad del inframundo que es muy poderosa, tanto así que en el último libro es la gran amenaza que termina desatando el apocalipsis en Narnia. Creo que pudieron haber mostrado algunos guiños al personaje para ir generando expectativas. Al ser una adaptación, podría permitirse ciertas licencias para que la saga cinematográfica siga existiendo. Y quién sabe, tal vez hubiese funcionado, así teniendo un gran villano para el final de la saga, algo similar a lo que hicieron con Thanos en el UCM. 19. La inconsistencia del paso del tiempo. Este sí es un punto más subjetivo, y también es algo que no le encuentro mucho sentido. En la 2, los Pevensey están un año en la Tierra, y en Narnia pasaron 1300 años. Pero en la tercera cinta pasaron como 2 o 3 años en la Tierra, y en Narnia también pasaron 3 años. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estuve revisando y literalmente se menciona que Lewis, el escritor de los libros, usó esto como un recurso que es conveniente para la trama. No es que tenga demasiada lógica, solo es así porque sí. Hasta las sagas más fantásticas tienen reglas sobre cómo funcionan sus mundos. Lo que más me hace ruido es que los propios Edmund, Lucy y Caspian saben lo que pasó la última vez que se fueron tanto tiempo, pero por alguna extraña razón no se cuestionan qué pasa con las reglas de tiempo en Narnia. Es que directamente no hay reglas. Eso a mí me hizo mucho ruido y sinceramente no le encontré sentido. 20. El futuro reboot. El reinicio de esta saga ya es un hecho. Al final hubieron 1001 problemas por el tema de los derechos y los terminó adquiriendo Netflix, y con eso se confirmó un reboot, una nueva saga de películas con un enfoque diferente a la trilogía que conocemos. Ya no será un fiel relato como al menos lo fue la primera entrega de la saga.
saga. El primer libro que adaptarán será El sobrino del mago, el primero cronológicamente hablando dentro del universo de Narnia. Pero hay un gran cambio que no sé cómo lo adaptarán, y es que esta historia se ambientará en 1950, cuando la historia del libro sucede en 1900. ¿Y por qué digo que es un gran cambio? Porque la historia de los hermanos Pevensie sucede en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón por la que van a la casa de Diggory y logran entrar a Narnia. Pero bueno, sea como fuere, este reinicio literalmente sepulta la continuidad de esta saga, que nos llegó a enamorar a varios. Y ahora se abre un nuevo camino que tendremos que esperar para ver qué nos depara. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de las Crónicas de Narnia. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de las Crónicas de Narnia. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.